Hola, mi nombre es Rebeca y ahora pasaremos al módulo de Introducción al Community Manager y a Google Analytics. Lo primero que tenemos que entender para entender el trabajo de un Community Manager es que las redes sociales están insertas en el marketing digital. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra página web es nuestra columna vertebral de todos nuestros contenidos y que alrededor de ella se sitúa el SEO, que es la optimización para motores de búsqueda orgánica sin pagar, el SEM, que es la optimización para motores de búsqueda pero pagada, y las redes sociales, que es de lo que vamos a hablar específicamente ahora. Entonces, ¿qué son las redes sociales? Son plataformas privadas, gratuitas, en las que distintos tipos de usuarios se registran para intercambiar información, ¿ya? Es súper claro tener en este punto que las redes sociales no son gratuitas de por sí, ¿ya? Porque al fin y al cabo lo que ellos hacen es tener ventajas con nuestra información. Es decir, nosotros intercambiamos nuestra información por los servicios y productos que ellos nos dan gratuitamente, ¿ya? Lo otro que es importante es entender que hay distintos tipos de usuarios, ¿ya? Vamos a tener usuarios que son personas, usuarios que son empresas o instituciones. También hay que tener en consideración que hay cientos de redes sociales, es decir, nosotros conocemos las que tendemos a ocupar más, pero al final una red social es cualquier tipo de plataforma que te permite conectarte con cualquier otro usuario, ¿ya? De hecho, existen redes sociales en la realidad. Nosotros como familia, como red social de amigos, somos una red social, pero no digital. Hay algo súper importante que nosotros tenemos que concientizar y que ya lo vengo diciendo en los módulos anteriores, es que las redes sociales no son para vender, ¿ya? Son para enamorar. Entonces tenemos que siempre tener un foco súper importante en el contenido para lograr que nuestros usuarios y que nuestros seguidores se enamoren de este contenido y al final terminemos generando los objetivos que nos propusimos en un inicio con la estrategia digital. Entonces, dentro de nuestra gestión de redes sociales tenemos dos labores que tienden a confundirse, la del Social Media Manager y la del Community Manager, que son cargos distintos pero que muchas veces terminan haciendo esas labores una sola persona. El Social Media Manager es quien elabora el plan de contenido y se preocupa de la estrategia de las redes sociales. Además, es el que analiza y presenta informes, crea protocolos de actuación en el caso de tener una crisis en redes sociales, prepara campañas de publicidad y va midiendo para mejorar la performance de las mismas y supervisa los calendarios y los contenidos que realiza y ejecuta el Community Manager. Por lo tanto, el Community Manager se preocupa de ejecutar esta estrategia, de elaborar un calendario de contenidos, de publicar el contenido y de estar constantemente monitoreando las redes sociales para que los usuarios, si es que llegasen a preguntar algo, obtengan respuesta oportuna. Implementa también acciones de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se preocupa de publicar y no solamente se preocupa de tener este calendario, sino que además se preocupa de interactuar con la comunidad a la cual él ha sido asignado, ¿okay? Entonces, además de todo esto, atiende las campañas de publicidad, a pesar de que es el Social Media Manager el que está a cargo. Esta es la persona que le va a ir diciendo al Social Manager, oye, mira, esta campaña va de esta forma, estamos teniendo estas conversiones, vamos a tener que hacer estos cambios, ¿ok? Entonces el Social Media Manager es más el cerebro de la ejecución del plan de contenidos y el Community Manager es quien ejecuta estas acciones e informa constantemente al Social Media Manager lo que está ocurriendo con las redes sociales, ¿ya? Esta labor, como les dije, generalmente las hace solamente el Community Manager, ¿ya? Sobre todo acá en Chile, porque nos ha costado un poco como país diferenciar los distintos cargos que hay en niveles digitales, sobre todo cuando hablamos de producción de contenido, cuando hablamos de generación de contenido y de gestión del mismo. Entonces, las tareas relacionadas que al final va a tener el Community Manager de nuestra empresa o de nuestro espacio cultural van a ser el generar el contenido que tiene directamente que ver con fotografiar, con el diseño gráfico y además hacerse cargo de otras labores que están relacionadas a la página web, por ejemplo como el email marketing, que son aquellas campañas que nosotros enviamos a usuarios que están registrados en nuestro newsletter. Bueno, es el mismo Community Manager quien se preocupa de crear estas campañas y de enviar estos mails. Además se va a preocupar de las campañas de pagas que vamos a tener en las distintas redes sociales y de los informes.
Por lo tanto, existe un equipo que está relacionado al Community Manager, que en este caso se cumple en algunas partes y en otras no. Si ustedes tienen estos profesionales, lo mejor que pueden hacer es decirles que directamente trabajen con su Community Manager, con la persona que está atendiendo las redes sociales, que no necesariamente va a ser un Community Manager y que va a tener que aprender todas estas cosas para ejecutar esta tarea mucho mejor. Entonces, si tenemos fotógrafos, si tenemos diseñadores gráficos, si tenemos videógrafos, especialistas en publicidad, diseñadores web y copywriter, que son personas que están orientadas a la redacción, que pueden ser un periodista, por ejemplo, es completamente necesario que ustedes lo pongan en consideración de equipo de Community Manager o de la persona que está llevando actualmente las redes sociales de su espacio cultural, porque de esta forma le van a entregar herramientas para realizar su labor mucho mejor y de forma mucho más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un plan de social media? Primero es analizar la situación actual que tenemos en nuestras redes sociales por medio de las mismas herramientas que nos dan las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, que tienen herramientas de estadística y de escucha digital. Después de eso tenemos que empezar a ver qué es lo que se está publicando, cada cuándo se está publicando, qué engagement estamos generando. El engagement va a ser la cantidad, la proporción de interacción que tenemos en los posts que estamos publicando, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar lo que estamos haciendo para poder mejorarlo y crear un plan de social media que al final tenga los objetivos que nosotros queremos desarrollar en la estrategia digital general, ¿ya? Después de eso, de que nos analizamos a nosotros, vamos a analizar a nuestra competencia. Entonces vamos a tomar las principales redes sociales de nuestros competidores y vamos a hacer exactamente lo que hicimos con nosotros. Cada cuánto están publicando, cuántas interacciones están generando, de cuánto es la comunidad que tienen actualmente, etc. Después de eso vamos a planear objetivos que van a tener directa relación con el tráfico web. Como mencionamos en un principio, la página web es la columna vertebral de todo nuestro contenido. El objetivo que nosotros tenemos que lograr con las redes sociales es traspasar ese tráfico que estamos teniendo de redes sociales hacia la página web. Entonces es muy importante que este número esté completamente analizado y ustedes sepan que se puede mejorar, ¿ok? Después vamos a generar una lista de objetivos que tienen que ser medibles, específicos, alcanzables, realistas, relevantes y tienen que tener un tiempo, ¿ya? A nosotros no nos sirve de nada crear objetivos que no puedan ser medibles, ¿ya? Es decir, si queremos decir, vamos a mejorar nuestro tráfico web desde Instagram, ya, perfecto, pero ¿cuánto es el tráfico que tenemos actualmente y cuánto lo queremos mejorar? ¿Ya? Entonces vamos a tratar de ser súper específicos en nuestros objetivos y vamos a tratar de que estos objetivos se puedan cumplir. Si no tenemos métricas que nos ayuden mucho en este análisis, vamos a ir de a poco. ¿Ya? Vamos a implementar la estrategia, vamos a ir tanteando terreno, vamos a ir viendo cómo nos va y de a poco vamos a empezar a crear objetivos que nosotros sabemos que se pueden alcanzar, que son realistas, ¿ya? Y además estos objetivos van a estar súper relacionados con los presupuestos que nosotros tengamos. Es súper variable, yo sé que algunos de ustedes van a tener presupuestos para invertir en redes sociales y otros no. Ya, yo creo que ese es el caso de la mayoría, entonces por eso es muy importante que el contenido efectivamente sea atractivo para las personas y no tengamos que estar invirtiendo plata para poder captar a usuarios y a público, ¿ya? Después de eso viene el diseño de la estrategia total según los objetivos que nosotros nos planteamos y en eso vamos a tener que definir las redes sociales, vamos a tener que definir el tono, vamos a tener que definir los tipos de contenidos que vamos a publicar. Y aquí es algo súper importante, el que mucho abarca, poco aprieta. Si tú sabes que vas a tener una red social que va a estar completamente estancada, ya que no vas a poder publicar contenido, es mejor dejarla estancada, ¿ya? Es decir, vamos a crear el perfil para que la persona nos pueda encontrar y tengamos ese perfil guardado y que alguien más nos venga y nos tome nuestro nombre de nuestro espacio cultural, simplemente lo vamos a guardar. Pero si sabemos que no vamos a poder ser completamente consistentes con el contenido, lo ideal es dejarlo como una página tipo para que las personas simplemente nos encuentren. Porque ¿qué pasa? Si nosotros publicamos poco, nosotros estamos alimentando el algoritmo de la red social y a la red social estamos diciendo que somos una página inactiva. Y las páginas inactivas, el algoritmo automáticamente te baja la cantidad de audiencia que tú puedes tener.
¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a los ejemplos, por ejemplo, de Instagram, en Instagram, ¿qué es lo que pasa? Tú sigues a muchas cuentas. Es imposible que tu feed, que es donde se ven todas las publicaciones, te muestre todas las publicaciones de esas cuentas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Instagram? Dice, yo te voy a mostrar lo que yo sé que a ti te gusta. ¿Y eso cómo lo hace el algoritmo? Simplemente por la cantidad de interacciones que yo tengo con esa página, con ese perfil, desde que empecé a seguir ese perfil. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar que vas a publicar contenido de vez en cuando y ese contenido no le va a llegar a nadie, porque el algoritmo ya te tiene en un rating más bajo y va a decir, esta persona no está generando contenido de utilidad, no está generando contenido atractivo y la gente no interactúa con ellos. Y es simplemente por un tema de la periodicidad que estás teniendo en la red social. Entonces, por eso es muy importante que ustedes decidan, perfecto, si vamos a estar en Instagram, vamos a estar en Instagram, pero publicando casi todos los días, porque no sirve que tengamos la red social estancada. Ahora vamos a pasar a lo básico de cada perfil. Por ejemplo, en Instagram vamos a tener un perfil de empresa. Instagram permite dos tipos de perfiles, el de empresa y el perfil personal. Aquí yo los llamo a ocupar los dos porque hay características que tiene el perfil de persona que no tiene el perfil de empresa. Por ejemplo, ocupar música dentro de los perfiles no se puede ocupar en el perfil de empresa, y tampoco animaciones, que ahora último nos hicieron cuenta que Instagram se actualizó y actualizó textos en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo tengo mi perfil de empresa y además tengo mi perfil personal como Rebeca. Entonces, cuando quiero publicar, por ejemplo, historias que tienen textos con movimiento, hago la historia en mi perfil personal, la descargo y la subo al perfil de la empresa. Entonces, de esa forma ocupamos esta herramienta que es gratuita para los usuarios de Instagram, que son personas, pero no para el perfil de empresa de Instagram. En Facebook tenemos dos tipos de cuentas, la cuenta de persona y la cuenta de empresa. Acá es súper importante que ocupemos la de empresa porque así vamos a tener Facebook Business. Facebook Business es súper importante porque además trabaja en colaboración con Instagram. Entonces vamos a tener todas las estadísticas de nuestra audiencia de Instagram y Facebook en un mismo lugar y vamos a poder exportar, por ejemplo, información, y vamos a poder ver reportes y en la misma herramienta y nos van a ir mostrando cómo vamos con los contenidos, ¿ya? Después en Twitter tenemos el perfil de Twitter y en este caso no trabajamos con diferentes perfiles, ¿ya? Twitter solamente genera un tipo de perfil que es tanto para personas naturales como empresas, y además tiene su propia herramienta que se llama Twitter Analytics. En esta herramienta vamos a poder ver efectivamente lo que está pasando con nuestra audiencia, con nuestros seguidores, y además vamos a poder publicar en la herramienta de Twitter Ads campañas publicitarias, ¿ya? En LinkedIn tenemos dos tipos de perfiles, el de usuario y el de empresa. En esta red social es súper importante que nosotros trabajemos con nuestros colaboradores, sobre todo en generar una imagen corporativa homogénea. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una foto de portada en nuestra página de empresa, que nuestros colaboradores también la tengan. De esa manera, esto va a generar un poquito de recordación de marca y la gente va a, por ejemplo, cada vez que vea una actividad de ellos y vaya a su perfil, va a ver en el fondo que trabaja para nuestro centro cultural. También es muy importante trabajar con ellos porque ellos van a poder ingresar a grupos de interés. LinkedIn es muy conocido por tener grupos profesionales en los cuales se interactúa con contenido de alta calidad. Entonces es muy importante que nuestros colaboradores estén en esa discusión, en esas conversaciones. Después tenemos a YouTube, que en YouTube no existen perfiles ni de empresa ni de persona, existe solamente un tipo de perfil y que está muy enfocado a generar contenido y a la plataforma de publicidad. Acá en YouTube, en comparación con el resto de las redes sociales, es súper importante el trabajo de SEO que hagamos, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? La optimización de nuestro contenido para que los motores de búsqueda encuentren efectivamente estos videos. ¿Y cómo se hace eso? Rellenando mejor las descripciones, dando links dentro de las descripciones y todas las palabras que nosotros creemos que pueden gatillar a una persona para llegar a ese contenido tienen que estar en esas descripciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace en modo simple nuestro Community Manager? Preocuparse de las publicaciones, generar informes y además tener atención al cliente en todas las redes sociales.
Ahora vamos a pasar a ver algo que es primordial dentro del Community Management, que es el calendario de redes sociales, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, esto es un calendario tipo que ustedes pueden ocupar y que yo se los voy a facilitar para que lo puedan descargar, que básicamente nos muestra una semana tipo dentro de un mes en un Excel. En esta semana tipo vamos a tener diferentes campos que rellenar, como la fecha, la hora, el tipo de contenido que va a estar definido de antes con la estrategia digital que ustedes desarrollaron. Vamos a tener el formato en el que va a ir ese contenido dependiendo de la red social, el tema del que vamos a hablar en ese contenido, el copy, que no es más que el texto que va dentro de la publicación. Después vamos a tener el enlace y además vamos a tener una casilla de notas por si nosotros queremos como definir algo o destacar algo. Esto es una herramienta súper útil y es una herramienta que no solamente ocupa el Community Manager, ¿ya? Es una herramienta que puede ocupar cualquier persona del equipo que quiera auditar o ser parte de la creación de contenido en redes sociales. Esta grilla va a estar dividida no solamente por el día o por la semana, sino que va a estar dividida según la red social, ¿ya? Y cada red social ustedes la tienen que ir organizando de forma tal que esté con los posteos que ustedes decidieron que iban a estar, ¿ya? Entonces, este es en el fondo un formato tipo de un calendario que pueden trabajar con la persona que está encargada de redes sociales y que esto no lo tiene por qué hacer él, ¿ya? Lo que yo aconsejo es que ustedes tengan una mesa de discusión una vez al mes en la que hablen de qué tipos de contenidos van a hablar esta semana, qué tipo de contenidos van a hablar este mes, ¿ya? Y que todo esto sea auditado en el momento. Cosa que el Community Manager tenga un mes completamente organizado de contenido y no tenga que estar pidiendo, por ejemplo, autorizaciones para publicar ciertos detalles del lugar o el espacio, publicar ciertas horas, etc. En el fondo esta es la mejor forma de organizarse en equipo y de saber efectivamente qué están comunicando a través de sus redes sociales. Después de hacer todo este calendario, tenemos que medir efectivamente los resultados que estamos obteniendo en las redes sociales. Y esto se va a hacer mediante informes. Hay una frase muy conocida que dice, lo que no se mide no mejora. Entonces tenemos que ser súper exhaustivos en generar estos reportes que nos van a ir diciendo qué tal lo estamos haciendo en las redes sociales. ¿Y por qué además se hace este calendario que hablábamos anteriormente? Se hace porque si los objetivos no están siendo alcanzados, es por el contenido que estamos generando o porque los objetivos no son realmente buenos objetivos y hay que modificarlos. Entonces, de esta forma, con estos informes nosotros vamos a saber si realmente lo estamos haciendo bien, tanto a nivel de generación de contenido o a nivel de estrategia digital, ¿ya? Entonces, hay tres tipos o tres formas de hacer estos informes. Lo primero es ocupar plataformas que generan informes, que la mayoría son pagas, tienen pruebas gratuitas, que son plataformas que trabajan conectando todas nuestras redes sociales y nos tiran informes muy limpios y muy certeros de lo que está pasando. Tenemos otro tipo de herramientas que son las herramientas que nos dan las mismas redes sociales, en las cuales nosotros tenemos en cada uno de nuestros perfiles, que son Facebook estadísticas, Twitter también funciona con estadísticas, Instagram también funciona con estadísticas, Twitter Analytics y LinkedIn también está funcionando con estadísticas, ¿ya? Y lo otro sería hacer un informe por nosotros mismos, es decir, nosotros creamos los KPI, que son los Key Performance Indicators, que son aquellas métricas que para nosotros son claves para obtener nuestros objetivos. Algunas métricas conocidas son, por ejemplo, la cantidad de me gusta, la cantidad de visitas a la página web, la cantidad de vistos en las historias o también en los videos de Instagram TV, etc. Ya, eso lo tienen que desarrollar ustedes. Entonces, sabemos ya lo que hace el Community Manager y el objetivo del Community Manager es tratar de que nuestro contenido se gestione de la mejor forma posible, dado por la estrategia digital, pero al mismo tiempo hay un objetivo que es común para todos, que es atraer tráfico a la página web. ¿Y cómo sabemos si nuestras redes sociales efectivamente están generando la atracción que nosotros esperábamos para convertir? ¿Ya? Una conversión es cualquier tipo de objetivo que nosotros tengamos dentro de nuestra página web. Es decir, si queremos, por ejemplo, que un producto se venda, eso es una conversión. ¿Estamos convirtiendo desde las redes sociales a nuestra página web? Bueno,
Hay una herramienta que nos puede ayudar a responder esta pregunta, que es Google Analytics. Google Analytics es una herramienta de analítica digital, que es la herramienta que todo el mundo ocupa para la analítica digital, y además es la herramienta que se ocupa en los medios de comunicación para vender sus sitios web, porque son métricas confiables. ¿Perfecto? Entonces nosotros tenemos, lo único que tenemos que hacer para estar en Google Analytics es copiar un código que se crea al momento de crear nuestra cuenta en Google Analytics, y ese código se lo tenemos que pasar a una persona que esté trabajando en nuestra página web, y ese código se tiene que poner en la parte inicial del código de nuestra página web. Puede sonar un poco enredado, lo sé, pero una persona que se maneja en informática entiende completamente que ese código tiene que ir arriba para que toda la información empiece a ser traqueada. Ustedes se preguntarán de dónde saca toda esa información Google Analytics. Google Analytics saca la información de nuestros perfiles de Google, ya, de nuestras cuentas, de nuestro Chromecast, ¿ya? Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener súper en consideración, porque al final Google saca mucha información sobre nosotros, mucha. De hecho, nosotros podemos llegar a ver en nuestro panel de Analytics los gustos que tiene la gente que visita nuestro sitio web, ¿ya? Entonces, esa información ustedes tienen que saber sacarle partido, sobre todo no solamente para convertir, sino que además para crear contenido en nuestra página web. Ahora vamos a pasar a ver la herramienta. Cuando nosotros iniciamos en Google Analytics, lo primero que vamos a ver es la página principal. En la página principal va a haber un resumen de distintas estadísticas que son las más importantes y por ende las destaca Google Analytics, que nosotros podemos revisar de forma muy rápida. Ahora voy a hacer hincapié en alguna de ellas. Primero, el número de usuarios. El número de usuarios es el total de las visitas únicas que ha recibido nuestro sitio web, es decir, la cantidad de personas que han entrado a tu sitio web sin importar la cantidad de veces que ingresaron a tu página. Aquí quiero aclarar algo. Una persona para Google Analytics es una IP. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, Rebeca, navego en tu página web desde mi casa y desde mi trabajo, represento dos usuarios distintos. Así que eso es algo que tenemos que tener en consideración. Google, si bien se beneficia de los datos de los usuarios, uno como empresa nunca va a saber que Rebeca del trabajo es la misma Rebeca que navegó en su casa, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que tener muy claro, ¿ya? Esta cifra es importante, pues sabrás la cantidad de personas que entran a tu sitio web, blog, de forma frecuente. Si tienes pocos usuarios, significa que las personas entran al sitio web una vez y no están regresando. Después tenemos las sesiones o visitas. Las sesiones son la cantidad de visitas que recibe nuestro sitio web. Sin importar si es un mismo usuario entrando varias veces, cada vez que entre se tendrá en cuenta como una sesión, ¿ya? Con este dato puede conocer el volumen de los visitantes de tu web. Acá hay algo que aclarar, que las sesiones, por ejemplo, podría ser, imagínate, me quedé dormida en el computador y dejé tu página web así eternamente. Bueno, Google tras 30 minutos de inactividad cierra la sesión, ¿ya? Entonces esa sesión ya no está contando ese tiempo largo, sino que en el fondo te disminuye un poco tasa. Esto no es algo que suele pasar, pero es para que lo sepan. Después tenemos el porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote es súper importante porque tiene que ver directamente con nuestro posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda de Google y de sus aliados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un porcentaje de rebote muy alto, quiere decir que cuando la persona, por ejemplo, busca cierta información en el buscador de Google y llega a nuestra página web, nosotros no estamos siendo un contenido relevante para ellos y ellos se van. El porcentaje de rebote es básicamente una persona ingresa a la página web, no interactúa con nada de nuestra página web y sale. Entonces, ¿qué le está diciendo nuestra página web? O sea, ese comportamiento a Google está diciendo: este contenido no está siendo relevante para esta búsqueda. Y esta búsqueda sí puede ser relevante para nosotros, ¿ya? Entonces acá tenemos que tener mucho ojo, porque si nuestro porcentaje de rebote es alto, quiere decir que nuestro contenido está correcto, pero parece que la visualización del contenido quizás no. Entonces, ¿qué pasa? Está la información en nuestro sitio web y se pueden dar varias hipótesis. Una puede ser que el personaje que entró no la encontró, ¿ya? Entonces tenemos que hacer mucho hincapié en el diseño de nuestra página web,
en que los contenidos estén bien visibilizados y sería ideal que trabajáramos con un diseñador para mejorar no solamente la accesibilidad del sitio, sino que el diseño del sitio desde la experiencia del usuario. Después tenemos la duración de la sesión, que es el tiempo en el que el usuario en una sesión se mantuvo navegando en nuestra página web. Obviamente esto es un promedio. Entonces todos estos indicadores van a ir variando según los filtros que nosotros vamos a poner en nuestro Google Analytics. ¿Ya? Los usuarios activos es súper interesante porque es una métrica en tiempo real. ¿Ya? Es decir que en nuestro panel van a aparecer los usuarios que están navegando actualmente en este momento en nuestra página web y en qué páginas están. De esa forma nosotros, por ejemplo, podemos medir la efectividad de un newsletter o de un post, ¿ya? Es decir, si por ejemplo publicamos hace poco ratito un post con un link y están justo, no sé, 10 personas navegando en ese link, nosotros podemos decir que el link que publicamos en nuestro post está siendo visto por esa cantidad de personas. Entonces inmediatamente, si nosotros esperábamos, por ejemplo, que nuestro newsletter lo hubieran abierto el 20% de nuestra base de datos y después vemos que eso no se refleja en nuestra página web, podemos ya decir que no hemos tenido éxito con esa campaña, ¿ya? Entonces los llamo a que cada vez que publiquen contenido nuevo, cada vez que envíen un newsletter, se vayan a Analytics y vean todas las métricas que este tiene en tiempo real. Otra de las secciones importantes de las cuales vamos a hablar es de dónde viene el tráfico que estamos obteniendo en nuestra página web. En estas gráficas vamos a poder ver el canal del tráfico, la fuente del medio y las URL de referencia. En esta sección vas a poder descubrir, por ejemplo, si tu página web está en otras páginas web y estás atrayendo tráfico que no tenías considerado. Y además vas a poder ver si efectivamente las campañas de redes sociales que estás haciendo, ya sean posteos orgánicos o pagados, están dando resultados y están atrayendo el tráfico que tú esperabas en la página web. Otra de las herramientas súper importantes que tiene Google Analytics es la parte de audiencia, ¿ya? En la parte de audiencia van a haber distintos menús que nos van a permitir saber información relevante sobre nuestro público digital y una de ellas, por ejemplo, es la edad, el rango etario, si son mujeres, si son hombres, qué tipo de intereses tienen incluso, ¿ya? En qué tipo de plataformas navegan. Con eso Google entiende qué tipo de interés tengo yo, Rebeca, según las páginas a las que visito y va generando distintos tipos de intereses. Y nosotros vamos a poder ver esos intereses acá. Y además saber de qué países vienen, ¿ya? Esto también quiero que entiendan que esta herramienta Google Analytics no solamente les sirve para ver si es que están haciendo bien su estrategia digital o están creando bien su contenido. También les permite ver oportunidades de negocio, ¿ya? Por ejemplo, si nuestra página web es muy visitada por otros países, quizás deberíamos considerar tener un e-commerce con nuestro merchandising de nuestro museo, de nuestro espacio cultural, para vender en el extranjero, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Estamos recibiendo visitas de otros países y no estamos aprovechando ese capital que al final lo es, pero no está aprovechado. Mi nombre es Rebeca Reyes Cosio y esto ha sido la introducción al Community Manager y Google Analytics.